Pero ¿y esto qué cosa es? Lo que hiciste en España. Yo eso lo hice aquí, iba a decir aquí. Lo hice en Cuba y llevé para España. Esa pieza fue expuesta y se llama multa multimultú, o sea, como decir multa a la multitud. Y es como los playbooks son como espacios de guión, o sea, como si fueran comas o espacios entre una escena y la otra. Llevo a mi amiga a la casa y lo tenía tapado con una tela y le dije, te voy a enseñar una obra con un playbook. Y dice, ¿con un playbook? Digo, sí. Y cuando la destapo me dice, coño, pero no se vale, eso no se vale. Digo, Blanca, eso es playbook. Me dice, no, eres un abusador. Eso es un tronco de pieza. Digo, pero tiene playbook. Me dice, bueno, sí. Digo, ¿está resuelta? Me dice, es una monstruosidad. Digo, bueno, es lo que yo quería decirte, que no existe material malo. No, y además, si tú sabes, en un final el playbook es una lámina de madera sobre otra. Si tú usas una lámina que fue lo que usaste, independientemente de que para abajo haya, lo que tú usas en el cuadro es la lámina que queda en la superficie. Y entonces, yo lo vendí en España muy bien vendido. Lo vendí en $1000 en un momento donde yo no tenía dinero, o sea, lo vendí bien. No, y $1000 era dinero hace algún tiempo. En España, en su momento eran 120.000 pesetas, que era dinero. O sea, yo no había vendido todavía ninguna obra de ningún tipo y esa pieza yo la había llevado desde La Habana. Que por cierto, la anécdota simpática, aparte de eso, yo la llevo a certificar en una bicicleta, adentro de un guacal. En el asiento de atrás, con un amigo manejando la bicicleta, yo iba atrás con el guacal, aquel que parecía una bandera. Una bandera no, una vela de barco, que no había forma de ladearlo, porque como ladeo un guacal, porque el tipo de la bicicleta tenía que llevarlo así, y el tipo me llevó al Vedado con aquello para certificarlo y me llevó de vuelta para casa. O sea, cosas de Cuba que tú te quedas así. Se me pierden en el aeropuerto de Barajas. Él vino en otro vuelo, horrible aquello, me lo llevaron a la casa como a las 6 de la tarde y yo llegué como a las 11 de la mañana. Un sufrimiento todo el tiempo porque mi guacal y mi tubo con mi pintura se habían perdido. O sea, todo es como una vicisitud atrás de la otra, pero al final todo me salió súper bien, súper bien, súper bien. ¿Y cómo lo enrollaste desde arriba para abajo, no? No, ese no iba enrollado, es una pieza rígida. Pero llevé un lienzo, ¿cómo se llama? Que era una pieza que yo expuse en el año 89 en un salón de la Asociación Hermanos Ahí. Yo no era miembro de la Asociación Hermanos Ahí, pero me presenté. ¿Sabes? Que uno es cara dura y me presenté. Me llaman aparte, después que hicieron el jurado pasó y me dijeron, tu pieza es brillante, pero no puede ser expuesta. Y yo, ¿pero por qué? No, porque estamos pasando un momento político difícil. Y era la invasión de Estados Unidos a Panamá. Y eso puede traer problemas. Y la pieza está rechazada. Digo, yo no entiendo que la pieza esté rechazada si no tiene problemas técnicos, solamente por un renacimiento. ¿Pero esto es una pintura o una instalación? Es una pintura, óleo sobre lienzo. Wow, parece... Tiene un nivel de iconicidad impresionante. Está en España hoy por hoy. Wow. Yo tengo una albacea en España de la obra. Y me sentí tan mal que fui a Carnaval Babud a discutir, porque parte del jurado había sido el Carnaval Babud y me encontré con Vladimir Zamora, no sé si te acuerdas de aquel maricón que hablaba ronco, tenía un programa de radio, pero no me acuerdo. que hablaba un programa de bueno, y hablo con él y le digo, chico, me está pasando esto, me están rechazando una pieza, qué sé yo, y fue a verla él y Ludovico, que era un fotógrafo famoso de Carnaval Babud.
Y regreso, me llaman, oye, ven para acá que, para hablar contigo, me invitan otra vez que me pudo, ya por cansado, no sé dónde sacar. Y voy para ahí y me dicen, oh, siéntate aquí. Y vamos, fíjate, silbaba. Bueno, la pizza es poderosa. Y Ludovico era el primer alborotado, me decía, hace cuadro, ¿quién hace cuadro? Pero no me la podemos exponer porque hay un momento político difícil. Vamos, pero aquí en esta puta país, ¿cuándo veo un momento político difícil? Esa era la pregunta. Aquí siempre hay un peo. Sí, pero imagínate, no podemos ponerla. Pero ¿y qué tiene que ver la pieza? Es una imagen plástica de las... No, pues hablar de eso. Porque la pieza, una de las ramas tenía una ramita. Uno de los palos tenía una ramita que estaban haciendo. Y el cuadro se llama Renacimiento. Oh, pues se puede ver poco de él. Ahora, a propósito de que mencionas el Caimán Barbudo, yo sé que en la poesía y en la literatura hay generaciones, hay una cantidad de generaciones que si te pones a sumar daría mucho más de 60 años. En la pintura, ¿cómo se maneja eso? ¿Por edades, por grupos, por estilos? Por grupo. ¿En qué grupo te clasifican? ¿Y en qué grupo crees tú que deberías estar? No sé, la generación de los 90 puede ser que por ejemplo, yo soy muy amigo de Arturo Cuenca. Ah, tú eres amigo de Arturo Sí, Cuenca. yo soy amigo de Arturo Cuenca. Ese loco delicioso, Ese loco amigo. delicioso. Y él incluso me lo encuentro una vez, oye esto, yo estaba en una presentación en el Centro Cultural Español cuando radicaba ahí en la 37 y la 8. Tremenda casona. Y me lo encuentro ahí porque me habían cogido una obra para Sotheby's en ese año. Y él se me presenta y me dice, yo admiro tu obra. Y le dije, coño, yo soy fulano de tal, y yo me digo, compa, pues si tú una persona como tú admiras mi obra, yo me siento muy halagado porque yo admiro tu obra. Y me dice, pues somos dos gente en sintonía, y yo admiro lo que tú haces, y yo me siento muy bien. Es más, me pone muchos likes. Él me pone like todo el tiempo. Es más, me revisa todo lo que pongo y le pone, a veces veo 10 likes. ¿De quién son? Todos son de Arturo Cuenca. Arturo es... Él es un personaje. Además de ser un personaje... Sí, pero es un personaje muy curioso porque casi siempre cuando tú te encuentras un personaje así, es de izquierda, liberal. No, Arturo de eso nada. Arturo es una tranca. Incluso yo fui amigo de Larrinaga también. No sé si era Reinaldo Larrinaga, el negrito. Una obra muy poderosa que tenía también en la época de los 90. O sea, yo no tengo nada que ver con esa gente, pero si yo tengo algo que ver con alguien, es ese tipo de gente. Conocí a José Franco, casualmente en el Fondo de Bienes Culturales. Conocí a Tomás Sánchez, que era de ese tiempo, porque teníamos un maricón amigo común, o sea, alguien que era del grupo de él común. Y por cierto, una anécdota muy simpática. Yo decía que los pinceles, los Winsor & Newton eran los mejores. Y él me manda 2 Rembrandt de pelo de camello, pero triple cero. Y me dice, mira, esto es para que veas lo que son pinceles. Me lo regaló. ¿Por qué? Porque los artistas tenían una cuota y ellos compraban buen material. De hecho, yo viví de cuotas de otros artistas. Y le vendían material, le vendían óleos, acrílicos, pinceles, nada del otro mundo, pero todavía los Rembrandt los traían alguien de afuera. En Cuba nunca vendieron Rembrandt, los traían. Pero Winsor & Newton sí vendieron. Pero bueno, ustedes han conservado la amistad. Tomás Sánchez sí. Tomás Sánchez sí. Muy simpático. Cuando él vino a la casa, Carlito me trae a Damián, fue a buscarlo a la escuela y lo trae y se va. Le digo, no te vayas, ven. Pero a Carlos no hay que darle dos cuerdas para que se quede y él mete una conversación. No hay que decirle, mira Carlos, el amigo, para que hable del tema. Eso no hay que decirle. Él empieza a hablar solo y Carlos se coló en casa de Tomás Sánchez allá en Costa Rica y se fueron a comer a un restaurante de comida de bisteces, de comida argentina. Carlos es un comunicador, pero no hay manera de decírselo. Si se lo dice su mamá, entonces nunca lo va a hacer. Yo se lo digo todo el tiempo. Entonces, bueno, imagínate. Y Carlos ya yo estoy que cuando yo le veo una virtud no se la digo porque la respuesta siempre es, tú no sabes, mami.
Entonces ya, ¿para qué? Y Ya hay Carlos- veces que mejor no Y decir. Carlos se para, por ejemplo, en un meeting con el vice president, el regional vice president, y mete una muela, y todo el mundo mete una muela, y el regional vice president dice que la muela de Carlos es la que vale. Pero él tiene esa cualidad. Le digo, Carlos, yo juego a eso y eso es dinero. Ese poder que tú tienes es dinero. Sí. Y el poder que tú tienes de decirle a todo el mundo que tú eres un coleccionista de arte teniendo 3 pinturas, también vale. No, el problema es que uno es lo que se denomine. Y en cierta medida, a ver, ¿cómo explicarte? Yo siempre me gusta poner estos ejemplos. Las universidades no nacieron con el hombre, se fueron creando, como cuando alguien reunió todo el conocimiento, lo categorizó y consideró que todo eso al final daba un título de médico, por ejemplo. Entonces igualito se hace una obra, no basta con que tú la hagas. Por eso mismo venía mi pregunta o mi sugerencia o mi, qué sé yo, mi inquietud de que tú categorizaras y tú decidieras tu obra. Un poco que a veces es como en los planos. Un plano empieza en un terreno, después ese terreno se zonifica. O sea, empieza con una imagen de un terreno chiquitica así, después va el terreno como tal, después va la casa que va adentro, después cada pieza, cada detalle, y entonces va de mayor a menor, de menor a mayor, pero de lo que está dentro. O sea, tú vas especificando todas y cada una de las piezas para que todo se sepa qué es y cómo va. Entonces, es lo mismo que yo pienso que tú deberías hacer con tu obra. O sea, a lo mejor es lo que vamos a hacer quizá, o a lo mejor no es lo que vamos a hacer, pero tienes que empezar a hacer esto porque si no, otro lo va a hacer por ti y va a tomar decisiones por ti. Mira, por ejemplo, yo puedo dejar una data de información, un ejemplo. Yo cada vez que estoy pintando esta misma pintura o la otra, alguien me dijo hace poco, haz un cuadro que tenga que ver con dominó. Yo no me llama la atención ser costumbrista. Me quiero apartar del localismo porque el lenguaje se queda muy en una zona donde no se vuelve internacional. No me importa. No me interesa ser un costumbrista cubano y jamás, yo creo que nunca me interesó. Pero sí quiero ser un pintor cubano. Cuando alguien dijo una vez, usted pinta mujeres cubanas, yo me sentí orgulloso. Usted pinta personajes cubanos y yo soy orgulloso de eso. De pintar tipos con camisas remangadas o mujeres con un cuerpo, no sé qué, yo lo hago así, con gusto. Pero no quiero pintar escenas costumbristas. Puedo pintar un balcón interior con otra situación y se vendió uno en Sotheby's, muy bien vendido, un balcón interior que yo pinté. Pero no me interesa el costumbrismo, o sea, no me interesa para nada. Como mismo no me interesa la política en la pintura. Porque creo que eso tiene un espectro. Qué interesante. No, me interesa. Un espectro muy reducido. Lo voy a enseñar. Uy. ¿No aquí? Ah. Esto es una pieza con dominó. Ya ese es de tu hijo le gustó, lo vio. El arquitecto se llama. ¿Por qué? Porque el tipo le está vendiendo a una mujer una imagen de una construcción que está haciendo. Y la mujer simplemente con su dedo está como amenazando la construcción del tipo. Y atrás hay un personaje, que es el tercer personaje de la pintura, Que está fascinado mirando. que está fascinado mirando a ver cómo empina su papalote. Espérate. Que no quiero que se me apague el... Entonces, si un cuadro lleva fichas de dominó, no tiene por qué ser una pieza costumbrista. El dominó no es exclusivo de Cuba. O sea, es un juego de mesa. Es que tú sabes una cosa, vamos a ponerlo de esta manera. Estas mujeres no son el biotipo de mujeres latinoamericanas, son el biotipo de la cubana. ¿Es correcto? Pero esa situación, si tú le cambias, o sea, si tú llevaras eso a la realidad y lo trataras de poner en un bar en Venezuela o en cualquier lugar tropical, pudiera ser Grecia, vaya, pudiera estar así también. Es correcto. Es correcto.
O sea, en un Mediterráneo tú te puedes encontrar esa imagen. Porque yo pienso que eso es un mundo, vamos a decir que es un mundo dentro del mundo. Todas las mujeres no van a los bares, pero hay un grupo de gente, un grupo social que tienen hábito de ir a bares, que no son ni mejores ni peores. Son gente que van y les gusta y viven. Tampoco es un bajo mundo, porque si vives en España un tiempo te das cuenta que la vida social gira alrededor de los bares. De hecho, yo he visto mujeres con niños cargados pedir un tinto en un bar. No, yo entiendo. O sea, eso. Yo entiendo eso. Yo lo que estoy mirando, que es un mundo que no es el high class, que no es el low class. Es un poco que pienso en la película esta que hizo Andy García, que puso La Ciudad Perdida, que todo gira en torno a un bar. Que Andy García, el personaje, es el dueño del bar, si mal no recuerdo. Y entonces, al final, lo que yo concluí de la película es que la revolución no solo dañó a los ricos ni a eso, sino dañó a las personas que trabajaban en el bar, que era gente sencilla, que vivían, se divertían, eran alegres. Y lo vivimos como le quitaron el bar a José María, por ejemplo, al viejo de la esquina, que era un descendiente, un español, que dormía en la parte de atrás del bar, y le quitaron su bar. O sea, eso lo vivimos. Y hay otra anécdota con Andy García, que gracias a eso vendí una pintura. Yo pinto un cuadro con Andy García una vez. ¿Sí? El cuadro se llama The Composer. Y Andy García es loco al jazz. De hecho, él patrocinó un disco que se llamó Maestros del Jazz, una cosa así, que fue nominado a un Oscar, a un Grammy latino. Y pinto el cuadro para Andy García, y por mediación de Ninosca Pérez Castellón, que me dijo que lo conocía, yo mando a printear 2 fotos del cuadro en lienzo, y le llevo una de ellas porque ella me dijo que se le iba a dar. Nunca se lo dio. Aquello costó que yo le cortara con Ninosca, porque me parece una grosería grandísima quedar con alguien en algo y no hacerlo. Pero al tiempo, había pasado mucho tiempo, yo tengo que comprar esta casa. Necesitaba $4,000 en la cuenta de banco de un día para otro. O sea, en menos de 24 horas. Y tenía una amiga checa que yo le había hecho una pintura para una obra benéfica. Y se la vende a un italiano que es dueño de una pizzería en Miami Beach que se llama Silvanos, la pizzería. Creo que el tipo se llama Silvano también. Y el tipo, amigo de ella, porque ella daba terapia acupunturista, ella era especialista en medicina china, una checa radicada en Miami. Todo un vericueto, con un cliente italiano que era paciente de ella, y le compra el cuadro en $1,000. Y ella me dice, ¿tú necesitas dinero de este cuadro? Y yo, no, pero yo necesito vender un cuadro. De ese dinero es suyo totalmente para su obra de calidad. Pero no hace falta vender un cuadro. Y me dice, mándame la foto de los cuadros que quieres vender. Y le mando una foto de ese cuadro de Andy García. Y mira, este cuadro era para Andy García. Y esta pieza la estaba vendiendo. Bueno, en resumen, conseguí $6,000 en 24 horas porque aquel cuadro era para Andy García. Se lo llevo al tipo. Al día siguiente había quedado con él en estar a las 11:15 en su casa. Llego a su casa a las 11:20. Una extensión hay una lengua de tierra que sale por la calle 36 yendo para Miami Beach, y tiene un puente. Y allá a la izquierda hay como un pedazo que tiene unos edificios carísimos. Y el tipo vivía ahí. Hasta el punto que el apartamento del tipo tenía 3 pisos y la pared del fondo todo era un cristal. Cuando más o menos averigué, me dijeron, no, él no puede vivir de la pizzería, eso es otro dinero, que a lo mejor heredó o lo que fuera, y la pizzería es como un hobby. Llego a casa del tipo, y el tipo me da los $6,000 porque era un cuadro para Andy García. Le llevé su papel, su certificado, llevé 2 copias, él me firmó el mío, yo le firmé el de él, hizo fotos al cuadro, estaba sonriéndose, no sé lo que pasó con el cuadro, pero incluso el tipo tenía colección de arte abstracto. Y le dije, ¿por qué compras mi pintura? Y me dijo, porque me gusta tu pintura, pintura figurativa. Es la única pintura figurativa que me gusta. Y el tipo tenía troncos de cuadros abstractos. Yo te diría que las paredes parecían museos, llenos de pintura abstracta. Y me compró ese cuadro que era para Andy García.
Esa es la anécdota que me vincula a Andy García. O sea, el cuadro, y lo hice para Andy García porque yo oí un poema en la voz de Andy García que se llamaba Iré a Bejucal, que me pareció la cosa más viril y más energética visto en alguien declamando un poema. Y me emocioné tanto que pinté una pintura para él. Y dije, este cuadro es para el tipo, yo se lo voy a vender o no sé lo que vamos a hacer, pero él va a ser para él. Nunca lo conocí. Él curiosamente tiene mi edad, o sea, nunca me empaté con él. Y siempre lo admiré desde Cuba, desde aquella película que se llamaba 8 millones de maneras de morir. Una película mafiosa, rara, sí, con Nick Nolte o algo así. Que él habla de pronto, él dice, oye papá, no sé qué, y dice, coño, ese tipo cubano. Eso sí, yo me acuerdo de aquel Y fenómeno. dice, coño, ese tipo cubano. No me acordaba el nombre de la película, pero sí, todo eso fue un escándalo en Cuba. Y entonces, ese tipo cubano. Que era muy flaquito cuando... Sí, pero la forma que le dice, ¡ey, ese cubano! Es increíble. Y entonces uno empezó después a averiguar y se dio cuenta que sí que era cubano. Sí. Bien, entonces quedamos en que hay algo que tienes que dejar, o que vamos a tratar de por lo menos gozar de cómo vas a representar tu legado. Yo realmente no puedo dejar de organizar porque eso es una deformación profesional. Ahora, mi pregunta es, yo he visto que en todo esto he descubierto cosas y sé muy bien en venir. Está tu pintura mística, está tu pintura, vamos a decir, social. Yo no hallo que tu pintura sea costumbrista. Me alegra oír eso. Yo no le veo nada de Me costumbrismo. alegra oír eso. Además, tú no pintas bares, tú pintas ambientes. Es correcto. Es correcto. El bar es un stage, es un ambiente, es como un escenario para una situación, para una composición. No tiene nada que ver con un bar. El bar es solamente un pretexto para aglutinar una composición y usar reflejos de vaso, reflejos de brazos arriba de mira esta pieza. Esta pieza a mí me gusta personalmente bastante. Esto se llama El esposo de Belisario. Esto es un bar, un barco y una pareja que están en el bar. Están hablando, la composición. Yo creo que si no hay composición y no hay solución, no existe el cuadro. La composición en forma de U de los dos personajes aquellos y este aquí, más la iluminación del medio de la mesa, se vuelve, o sea, algo que tú miras de un lado de pronto y después quieres mirar a otro. En toda aquella composición y en toda aquella escena muy apacible, dentro de las copas que están en el vertedero lavándose, hay una pistola. Pero la pistola está diluida entre aquellos vasos y aquel vertedero. O sea, no es evidente. Y esa es la idea. O sea, después de a pesar de un ambiente muy apacible y muy relajado, puede haber una gran violencia o una gran agresividad latente, que te das cuenta después. O sea, tú empiezas a pensar después en eso cuando detectas el arma. Y entonces ves los personajes del fondo, que a Carlito y a Cao, Juan Manuel Cao, le encantan los personajes del fondo. Sí, Carlos siempre me lo dice. Siempre me lo dice y Cao fue el que lo descubrió. Cao me dijo, me fascinan esos personajes que tú haces en el fondo, que nadie le presta atención. Me encantan esos personajes. Porque todos son dramáticos y son como raros. Nada es normal allá atrás. Pero por ejemplo, en aquello que se ve tan... yo no sé decir como qué, pero se ve como extraño. Hay una tremenda ternura. Entonces, eso es la gracia. Por eso es que yo te digo, no es costumbrismo, porque hay mucho más intensidad emocional que lo social pasa a un segundo plano, en definitiva. Son el juego de las emociones. Es el juego de las emociones. ¿Cómo decirte? Quizás, por ejemplo, en ese, a lo mejor no se ve tanto. Yo pienso que este es más joven que este, ¿no? Sí. Lo hiciste más joven. Sí. Sí. Eso es lo que pasa, que uno va ganando
en qué intención. decir. Exacto. Uno va ganando en qué decir. Y la dualidad siempre, o sea, la lectura abierta de lo que tú quieras poner a ver. El cuadro que Carlos más le gusta, yo lo tengo allá en Florida, y es difícil de leer, o sea, y no hay nada que tú puedas encajar en que esta es la lectura de este cuadro. Y esa es la idea. O sea, que el mismo observador, mira, cuando la pintura más cara que yo vendo, la vendo gracias a la exposición de la Casa Bacardi. Se la vendo a una señora que es la que en su momento fue la Chief Counselor de AT&T. O sea, bajo su jefatura habían 50 abogados en AT&T. Y ella me compra esa pintura y me dice, todavía tomo mi café de la mañana delante de tu cuadro mirándolo. O sea, ella le encontraba al cuadro cosas que quería ver y no había terminado de ver. Y esa es la idea. O sea, la idea es que el cuadro te cautive de una manera que tú encuentras otra cosa, que es otra lectura. Después que terminemos de hablar de ti, te voy a hacer una anécdota de eso. Entonces, eso a mí me resulta muy atractivo, como muy el objetivo, el main de la cosa. O sea, dejarte a ti que te involucres con algo que yo te pongo y que sea visualmente atractivo. Eso. Sí, que no sea como la bandera de Japón, que ya la viste y ya no tienen más nada que descubrir. Entonces, hay otra cosa de lo que te quiero hablar, y es el color. Cuando tú ves una fotografía de tu pintura en cualquier lugar, te parece muy colorida. En cambio, cuando la ves, el color es sencillamente agradable, cómodo y no es... incluso tienes el pensamiento, yo pensaba que era más chillona. No quería usar la palabra por respeto, pero era lo que pensaba. ¿Qué me explicas de eso? Que no hay fotos hasta ahora que me hagan justicia o que se empalmen realmente con lo que uno quiere poner en la pintura. Carlos tiene problemas con eso, el fotógrafo. O sea, no hay. La única foto que a mí me han sacado buena es con una escáner grandísima para hacer gicle. Lógicamente, esos escáneres tienen mucha resolución y te hacen un file RAW inmenso. Que si cuando vas a ver una pulgada ampliado es como una cosa así. O sea, es descomunal el detalle. Sí. Entonces la foto sí sale buena. Pero no ha habido hasta ahora fotos que me hayan hecho que haya funcionado. No ha habido. Sí, porque eso fue una de las cosas que más me impresionó a mí en la exposición. Que yo me las imaginaba, aunque ya yo había visto fotos tuyas, en la exposición hubo un defecto que no sacamos a tiempo, y es que subimos el control variable, lo subimos al máximo y estaba equivocado, había que bajar más la luz. Pero tampoco aquello tenía condiciones para exponer nada, eso lo sacamos a pulmón ahí. Los spotlights de ahí no son para una exposición, son para ver, alumbrar cosas malamente que están en la pared. Bien, los brazos y las piernas de tus mujeres son sensuales. Tus mujeres son poderosas y bellas. Sí. Tus hombres son unos desgraciados, son unos infelices a merced de ellos. Es correcto. ¿Qué hay de eso? Sí, no, de hecho yo le dedico a los hombres mucho detalle de pincelazos, pero no les pongo amor, no les pongo ninguna cosa sensual ni atractiva, para nada. Pero sí les pongo mucho detalle. De hecho, Carlitos se dio cuenta que tienen mucho más detalle que las mujeres. Tienen otro tipo de tratamiento, casi como que no me importa como quedes, cabrón. Pero sí, pero sí está reflejado su padecer. Sí. Sí. El hombre es como más desgraciado. Bueno, sí. ¿Tú piensas que es así? No, en este cuadro, por ejemplo, en el cuadro que compró la mujer del carnaval, el personaje principal es un tipo, es como un chulo bailarín, el alfa de la comparsa, o sea, y se ve bien,
se ve bien en la pintura y lo puedes, si separas la cara del tipo y del cuerpo, ves que es un tipo alfa. Pero Ajá. no es el main de la pintura. Sí, pero como es más o menos, ahí hay un mensaje como se puede ser feliz si no estás a merced de las mujeres. De hecho, hay una cosa curiosa, tengo un cuadro por ahí que no sé dónde está, que la galerista mía de Filadelfia tenía muchos gays de clientes. Ajá. Y me pide pintar algo que tuviera que ver con gay, pero que no fuera muy evidente para que no se ofendiera. Y yo pinto dos tipos mendigos, uno encendiéndole el tabaco al otro en el medio de la calle. A ella le encantó el cuadro, porque uno de ellos tiene como una botella metida en un cartucho y el otro tipo le está encendiendo un tabaco. Y a ella aquello le encantó. Lógicamente, ya mi galerista estaba a punto de morirse. Y yo ese cuadro nunca lo pude tener. Para mí fue un shock aquello, porque ella se murió en nada, ya no duró 2 meses en el hospital. Una cirrosis hepática. Pero la mujer aquella tenía, incluso muriéndose me dijo, tengo tanta fe en tu pintura como como a ti te va a costar trabajo tener. Yo estoy convencida de tu éxito, de tu desarrollo y de tu capacidad. Más allá de lo que tú puedas pensar. Yo adoro tu pintura. Sí, de verdad que es muy bueno. Bueno, ya hablamos de la pintura social. Vamos a hablar de la pintura mística. Todas estas pinturas, o sea, esta pintura, por ejemplo, pudiera, o a mí me parece que relaciona a la caridad. Es correcto. Pero, por ejemplo, la otra del cometa es un misticismo propio. No, pero es un misticismo casi mucho más cercano al humano que nada espiritual. Por ejemplo, es un hijo que ha llegado a una edad adulta casi inútil y quiere ser un cometa. Pero nadie le para bola nada más que su pobre madre, que en la oscuridad y en la lejanía, porque el hijo tampoco soporta a la madre, porque mamá, ¿qué tienes tú que ver con un cometa? Yo soy el cometa, yo soy el tipo que necesita ser el cometa de este siglo, de este milenio, de esta humanidad. Y tú solo me estorbas con tu sí, mi hijo, lo que tú digas. Pero sin embargo la madre le surce la tela al final del cuadro, por eso el cuadro es tan largo, por la distancia entre el hijo y la madre. O sea, ese cuadro, hubo un negrito amigo de Carlos que lloró con el cuadro en la exposición. David. Sí. Bien. Pero el hijo es la protuberancia esa que se ve. No, el hijo es el tipo. Vamos a ver ese cuadro, porque yo lo vi nada más que en la exposición y oh, ya entiendo. Tú sabes que yo lo había visto y no lo había visto bien. Sí pensaba que la madre me parecía un poco andrógina, porque no me había fijado, hay mujeres de pocos pechos, pero ahora me doy cuenta que es la madre la que está atrás. Wow. La verdad que no lo había visto bien, solo me gustaba y no lo había entendido. Había hecho otra lectura. Sí, pero la madre le surge el traje, pero él tiene un largo desproporcionado. Lógicamente, el cuerpo del tipo puede llegar hasta aquí. Esto es el envoltorio de la estela del cometa. Ya, que la madre se la está surciendo, ya entiendo. Ay, no lo había visto bien, pero tú sabes, incluso me dio cosas así porque dije que no era, un poco había mezclado los dos cuadros en mi memoria. Pero sí. Pero en realidad el hijo lo que le está diciendo no es su figuración, sino su realidad. Exacto. O sea, no es... sí, es el tipo de fantasía que a mí me gusta, que es la fantasía de que la fantasía que está pasando al lado tuyo como si nada y no estás percibiendo.
Este cuadro tiene una anécdota curiosa. Bueno, ese cuadro también, porque a mí yo bueno. hice dibujo con acrílico y lo salvo. Cuando aquello dibujaba con lápiz y salvaba con un acrílico amarillo, se sellaba el dibujo. Entonces cuando voy a parar este lienzo que parece una puerta, para sellarlo por la parte de arriba, rueda una gota, ¡paf!, en el cielo. Y cuando yo apuesto el cuadro, digo, claro, tiene que haber un cometa en el cielo. Claro. Y la gota hizo el cometa. No, yo del cometa estaba, yo sí lo había visto y sí lo recordaba. La gota lo hizo y entonces yo me sentí muy atraído por la solución que yo no busqué, sino que apareció. Por lo tanto, la parte mística de este cuadro es que yo siento muchas veces que yo no pinto solo. O sea, yo a lo mejor es una petulancia e invocar a otras entidades que están pintando con uno, pero yo me siento acompañado cuando estoy pintando. O sea, y me siento bien. O sea, eso me hace sentir bien. Incluso a veces hablo solo con quien esté, porque me hace sentir bien. De hecho, yo tengo un espacio toda la noche, Carlito lo sabe, cuando voy para mi trabajo, que yo voy a lo mejor a la carrera, pero yo paso por un lugar muy despacio. Y yo empiezo a mencionar todos los muertos que recuerdo de mi familia y amigos. Y hablo con ellos. O sea, ese espacio de entrar a ese mundo que no está, pero no está latente, pero sí está, dado el concepto que la energía ni se crea ni se destruye, está en otro lado. Yo creo que ellos están en otra parte y yo los saludo, simplemente los saludo. Y tengo ese intercambio tan íntimo con quien sea, con mi abuelo por parte de madre, que me quiso mucho, con mi padre, con Armando. Armando es raro que yo no lo, es más, todos los días. Con la abuela de mis amigos, que ella me quería muchísimo, que estuvo cuadraplégica por 9 años en una cama. O sea, ella era una mujer brillante, cosa que yo le tengo pánico a eso. Y me quería más que un nieto. Ella tenía relación conmigo, incluso tuvo problemas con su nieto verdadero porque me guardaba cosas para mí de comer y de cosas, porque ella tenía delirio conmigo. Y gente que estuvo en mi vida que ya no están, pero que yo lo siento ahí, están ahí, en esa dimensión que está aquí, o aquí arriba, o en esta parte un poquito más para acá, ahí están. Entonces, cuando pasa eso con los cuadros, yo siento como que, coño, esto yo no lo iba a hacer, pero está ahí. ¿De dónde salió? No lo sé. Por ejemplo, hay un cuadro que yo tengo en el cuarto que es la mujer tiene una mancha de sol en el zapato. Como que no tenía zapato y digo, es correcto. El sol no le dio porque tenía zapato y ahí tiene que estar esa mancha de la diferencia entre una piel y la otra. Pero yo no lo hice, o sea, ¿cómo está aquí? Bueno, pues está ahí. Bueno, yo de eso tengo mi teoría y es que ciertamente la gente te acompaña, pero el talento, lo que tú haces, o sea, que se te corra una gota puede ser, pero el talento lo traías tú contigo, lo que Dios te iba a dar te lo dio en el alumbramiento. Pero si tú... Las compañías hacen otra cosa. Si tú, por ejemplo, si al talento tú lo adornas o lo haces sentir en sintonía con otras cosas, ¿lo acompañas? Que lo acompañas con eso, yo creo que no hay nada malo en que eso pase. No, y además cada cual tiene su imaginario y en definitiva... Mira, con este cuadro hay una anécdota. Este cuadro, vino Tomás Sánchez a mi casa y me hace así, y me dice, me encantan estos pincelazos de pintor. Yo me sentí muy halagado porque Tomás Sánchez, que diga ese comentario en mi casa, y un día le digo, Tomás, necesito vender una pintura porque tengo que pagar una operación, cosa que no era tal, pero yo pensaba que sí. Y necesito vender el cuadro y me dijo, mándame la foto y yo te la pongo en mi página, con un comentario. Y le mando la foto y me dice, este cuadro está bueno, pero tú debías de quitarle la luz esa que está ahí. Y le digo, Tomás, déjame decirte algo. Probablemente yo te admire a ti más tiempo que ninguno de tus fanáticos. Porque yo te vi a ti nacer después del premio que yo admiró en el año 80, cuando todavía nadie te paraba la bola, que mi familia te paró. Y yo soy un admirador tuyo desde aquel tiempo. Pero ¿sabes qué? Este cuadro se queda así. Porque este cuadro es así. Te agradezco la voluntad de ponerme, pero este cuadro no se va a cambiar. No, Esteban, no lo tomes a mal, digo, no, vamos, no,
ni a mal ni bien. Este cuadro es así, y si no lo puedes poner de esa manera porque no lo ves terminado, no hablamos, o sea, yo no te he molestado. Ah, pero esa luz está muy bien ahí. Claro que está muy bien. Esa luz está muy bien ahí. Yo no le veo nada. De hecho, Armando mismo me dijo, con esa luz tú tienes algo que tú ni sabes. Es una cosa sumamente novedosa y tienes que, mi recomendación es que no lo expongas hasta que no esté toda la serie. No, eso está bien. Porque mira, por ejemplo, aquí también tienes una luz. Sí, pero ese es más intencional. Pero, ¿cómo decirte? Una luz en definitiva siempre es una intención. La luz es una intención. Eso Incluso no- yo usé la luz ahí como personajes. La luz son personajes. No es que está usada en función de otro personaje. La luz como tal es solo un personaje. La luz sola es un personaje. Y entonces, bueno, ya descubrí lo de los místicos. Las postales son un capítulo diferente. A mí me parece que, aunque sea óleo, aquí no tanto, pero aquí me da la idea como juega como la acuarela. Y me gusta Y incluso... son manchas de óleo. Tú la miras así, son manchas de óleo. Mira, son manchas de óleo. Ahí no hay más nada que manchas. Manchas de óleo que puede ser con un pincel muy aguado, con el mismo dedo, una cosa así, son manchas de óleo. Y ese gallo me dejó muy mal. ¿Y era una mancha Te voy a buscar o una mancha te voy a intencional? Voy a buscar uno para ti, te lo voy a buscar. O una mancha intencional. No, esos fueron así. Yo hice una serie de gallos muy alargados. Si te fijas, esto es un espacio de claridad muy grande, con una mancha arriba y unas manchas por los lados. Y unas patonas así. Hice gallos mucho tiempo. Sí, ¿no? Y sigues haciendo Y gallo. sigo haciendo gallos. Incluso yo le dije, Carlito no soporta los gallos. Pero Carlito, los gallos son cuadros que yo hago cuando estoy muy encabronado y estoy pasando de una pintura para otra, yo hago un gallo. Me acuerdo de haber tenido una gran discusión con una vecina del fondo porque le gustaba una areca que yo tenía. Y hice aquel gallo. Tú sabes que hay una cosa de los gallos que a mí me llamó la atención y es que casi no tienen plumas. Es correcto, son gallos de pelea. Yo fui una vez a ver a una gallera aquí en Kenia, es que no casi sé. prohibida. Y cuando yo estaba viendo los gallos, los galleros que estaban ahí, yo estaba hablando de los gallos. Es más, yo cogí gallos en la mano. Y los gallos son como una entidad. Ellos son como una cosa rara, como si tuvieran una posesión de algo que no es animal. Y los tipos me dijeron, yo nunca me oí un comentario tan apasionado de este animal como lo que tú acabas de hacer. Para mí nosotros son animales que se fajan, pero lo que tú acabas de hacer es otra cosa. Porque yo los consideraba, aparte Armando sabía que eran una entidad en su medio, no era solamente un animal, es el individuo en su espacio. Una definición de territorio. Y las únicas plumas que cuentan son las que sirven para la guerra. Exacto. Porque el cuerpo queda descubierto. Sí, está muy bien. Entonces, espérate, de aquí yo veo que ahí hay una intención como de trazo. Ese trazo en negro es plumilla. Sí, son por mí. Y no me vas a hablar nada de tus dibujos. Han evolucionado muchísimo. Bueno, a mí los dibujos son un tema que me es interesante particularmente. Enséñame algo. Mira, ves, este gallo tiene una agresividad horrible. Ese es mi gallo personal. Y de hecho yo diría que que la melena esté cortada en recto da más la idea de preparación para el combate. Los dibujos ganan, mira. Por ejemplo, yo desde Cuba me quedé con algo. Yo lo que sigo comiendo un palo con una cosa. Yo lo que sigo. Entonces, el concepto, cuando sobra un poco de óleo de trabajo
saco papel y hago dibujos. Entonces, hay muchos tipos de dibujos. Por ejemplo, yo hago un sketch cualquiera para hacer un personaje. Bueno, Ajá. que a tu hijo le puede fascinar eso, pero de ahí a allí. No, eso es una idea que estoy mirando. Entonces, es raro que yo haga varios museos. Por ejemplo, cuando vas a ver a Norman Rockwell, que hacía que trabajó para Life por muchos años, hacía cualquier cantidad de sketch para hacer una obra. O sea, el tipo era un disciplinado del carajo para hacer sketch. Y hacía cualquier cantidad de sketch para hacer una pintura. Yo solamente hago idea. No tengo la paciencia que tenía en esos puntos para... Es curioso porque a mí siempre se me hace difícil entender cómo uno hace un dibujo en un papel para después llevarlo a un lienzo, porque nosotros me imagino que eso forma parte del entrenamiento, pero es que queda tan parecido porque... Bueno, la idea es cantar lo mejor del dibujo y llevarlo aquí. Esto es un dibujo. Esto ahora solo es un dibujo. Ahí no hay nada. Solo Sí, un esto dibujo. es esto mismo, pero hecho este es el comienzo. Por eso usas un solo color o varios. Por lo general, Sí, uno para la sombra. Pero sí, está interesante. y entonces, Pero, por ejemplo, yo vi cosas que es como caricaturas o como dibujos intencionados, que ya eran para hacer dibujo y punto. sí, ahí tengo libros con, blogs de dibujo que se van a quedar ahí. Incluso dibujos muy escuetos. Me acuerdo que tenía un cliente alemán que hay una mujer así con las piernas abiertas y con las manos en la cabeza que tiene un libro adelante, y eso es lo más escueto que hay, el tipo le fascina. Eran 3 rayas. El minimalismo a ellos les encanta mucho, pero no me importa, o sea, cómo se resuelva, no me importa tanto como que la idea de lo que quiera hacer vaya por ahí. Pero, y ven acá, y en el caso de algún tipo de, no es tanto dibujo como caricatura, tampoco es caricatura, que yo vi ciertas cosas que eran dibujos intencionados, vamos a decir. Yo vi algunas cosas tuyas hace unos años. ¿Eso qué pasó? ¿Eso lo abandonaron? No, andan por ahí, por ejemplo, es muy difícil que esto sea un cuadro. Sí, pero eso tiene pintura. Yo me refiero a grafito o a plumilla. No van O a hacer, carboncillo. no van a hacer nada. Por ejemplo, hay uno ahí que dice recién llegado, un tipo que está con una pega y con una mujer atrás abrazándolo así. Esos son puros dibujos, ahí eso se va a quedar ahí. Ok. Y No entonces... todos los dibujos progresan a pintura, es solamente un dibujo que no va a tener nunca la capacidad de ser una pintura. Aquello fue un dibujo y sí creció para una pintura. O sea, hay cosas que tú le dices, coño, esto puede ser una buena pintura. Pero yo dibujo muchísimo, tengo cualquier cantidad de dibujos, estamos hablando de 200, 300, 400 dibujos, y no les doy importancia a ninguno. A lo mejor en algún momento forman parte de algo, pero no me interesa para nada, para nada. Sí, es una materia desechable. Y Incluso a Vale le he dicho, a veces me iba a votar, le dije, no, esto es parte de tu patrimonio para mañana, y me dice, no quiero hablar de eso, y dice, pero eso es real. O sea, si un garabato puede valer algo, otro garabato también lo vale, así que deja los garabatos ahí. bueno, eso ya es otro capítulo. Entonces me gustaría que me dejes conseguir imágenes y más información de los hermanos de este cuadro. O sea, ya vi el que tienes allá en el ¿Tú fan. dices la textura? Los de la textura que me han dejado muy impresionado. Tengo por lo menos 2 más, yo te voy a mandar la foto. Entonces, bien, entonces vamos a resumir. Tus dibujos entonces en realidad empezaron por los dibujos estos texturados, o antes de eso, ¿qué tú hacías? No, eso es una técnica posterior. Yo hacía pinturas incluso para, se las vendía a una entidad que se llamaba Emprotur, que era para decorar casas en la playa. Yo hacía pinturas con aguadas de óleo, con tinta china. La misma técnica de las postales, pero en grande.
Oh, pero entonces eso sí va a quedar. O sea, las postales son un remanente Es una consecuencia de, de la sacarle etapa provecho, anterior. sí, de sacarle provecho a poder cobrar algo mucho más chiquito. Por ejemplo, yo iba a una imprenta que estaba en Infanta, cerca de Infanta ahí, a que me sacaran un paquete de 1000 cartones cortados por 4x10, 4x7 en un cartucho, y el tipo venía así con el cartucho y me lo daba, yo le pagaba y me iba en la guagua, ese tipo de cosas. Y todos eran cartones al mismo tamaño, cartulinas de esas, y yo tenía aquello. Me dio mucho dinero, me dio mucho dinero. O sea, que el arte no siempre tiene que ser desgraciado económicamente. No, al contrario, yo me considero muy afortunado. Yo vendía eso a la Improtur en un paquete así, y era un billetal, o sea, y después lo llevé a España, y aquí se llegaron a vender por buena cantidad de dinero, hasta pasaron los $100 cada uno. O sea, yo las postales las vendí bien. Entonces, bien, entonces tenemos esta etapa que era con aguada y plumilla. Sí, aguada de óleo, porque había que sacarle provecho al óleo que había. Un óleo alemán malísimo, pero si lo diluías con aguarrá, rendía. O sea, otra vez Manchado. dos, ¿cómo decirte? Actitudes en realidad que marcan tu obra. Uno, el sentido del uso del material. Es correcto. Y el otro, el sentido de adaptación o sea, la creatividad en función de la dificultad Lógicamente, cuando llegué aquí todo eso cambió. Yo aquí tuve la posibilidad de cada vez comprar mejores materiales. ¿Y nunca te has puesto a pensar en la posibilidad de aquel tipo de técnica con los materiales adecuados? Es que paren diferentes, nuevas piezas, otro lenguaje o un lenguaje a lo mejor más rico, más complicado. Y me interesa, o sea, me interesa hacer mejores piezas. Incluso cuando yo estoy haciendo esta pieza, le digo a tu hijo, le digo, me estoy preparando para piezas mayores que yo tengo guardadas que no me atreví a hacer. Porque esta pieza para mí era un reto y ya está. O sea, ya está, solamente le falta el óleo. Y quiero hacer otras piezas que son muy complicadas en su dibujo. Pero ¿qué pasa? Mira, yo nunca dibujé con acrílico. Y aquí en esta pieza me pasó algo. Yo estaba contra el reloj en septiembre, yo tenía esta pieza que tenerla en noviembre 6 en la exposición. Y en septiembre no estaba hecha. Un día yo tenía que plantearle, es un lino caro, es un lino belga caro, este material. Y se me estaba emborronando con el lápiz, no tenía forma de resolverlo. Y dije, ¿cómo coño hago esto yo? Esto no está jodiendo, esto no es solución. Y puse un poco de acrílico negro y un poco de acrílico blanco en una cazuela. Lógicamente ahí tienes 3 tonalidades o varias tonalidades, negro, blanco y cualquier gama de grises que están en el medio. Y empecé a plantear el cuadro con pincel, con acrílico y repasándolo con otro pincel con agua, o sea, expandiendo o moviendo la línea que estaba poniendo con un pincel con agua. Y de pronto me di cuenta en el mediodía que el cuadro estaba planteado totalmente con acrílico, con un fondo y todo. O sea, siempre estás dispuesto a explorar técnicas. A explorar. Entonces empecé a dibujar con acrílico. Me di cuenta que podía dibujar con pincel mucho mejor que dibujar con un lápiz. De hecho, aquel dibujo es puro acrílico sobre una cartulina. Una muy buena cartulina, por cierto. Y ahí no hay nada de lápiz. Lo que permite es, el acrílico tiene la gran virtud de, como es un material que con agua se mueve, o se borra, o se expande, tú puedes poner un plano, y si no te gusta, lo borras con la misma pincel con agua, y lo subes o lo bajas o lo acomodas y haces el gran encaje del dibujo solamente usando acrílico con agua. Entonces el dibujo evolucionó notablemente con esta dificultad a partir de este cuadro. Y ya yo no pinto más, ya yo no dibujo más con lápiz. Nada más que los sketches, las ideas, las cosas que se me ocurren, le hago un sketch y lo tiro por un lado. Y a lo mejor se lo mando a tu hijo y se enamora del cuadro como ese. Le digo, mira lo que tengo. Oh, me encanta eso. Digo que yo voy a preparar ese cuadro porque ese cuadro es muy complicado.
¿Cómo complicado? Sí, es muy complicado, pero es un personaje. Y mientras más personajes, más fácil. Pero un personaje que quede con esa armonía es muy complicado. Ya está. Y entonces tengo otros cuadros que son de un personaje que van por esa vía igual. O sea, a medida que tú vas dominando el material y el dibujo es la esencia de todo esto. En el momento que vas dominando el dibujo, todo se va dominando, todo. Bueno, evidentemente sé que van a haber cosas que no te pregunté. Y me vas a tener que perdonar, pero en otro momento te voy a... Claro. No porque no tenga tiempo, sino porque ya yo sé que te he preguntado lo tanto como para que... Sé que me faltan cosas, sé que no hablamos de las manos y los pies, pero pienso que quiero procesar todo esto, organizarlo. Es correcto, yo creo que es muy bueno que lo procese y que encuentres dónde está la pregunta puntual que pueda ser productiva, o sea, que pueda aportar. Yo voy a amar las vertientes, o sea, la pintura social, yo le diría mejor de emociones y ya entraríamos más en materia. La pintura de emociones, la pintura mística, las aguadas. De hecho, Ana, yo estoy viendo que tú estás buscando un material que probablemente en este libro no saque, pero sí en la retrospectiva que va a venir. Y la retrospectiva es muy rica porque hay que aglutinar toda la pintura que está en manos de otra gente, que esa ni la has visto y muchas de ellas ni las recuerdo yo. Y son buenas. Ajá, entonces bueno, están las aguadas, que a mí me parece, yo no sé por qué dejarías de hacer aguadas, pero a lo mejor es que esto ya es un espacio de madurez que no lo amerita, pero aquello me parece también de mucha belleza. Entonces están las aguadas y la sorpresa, vaya, para mí ha sido el cherry on top, que ha sido el descubrir tu técnica con papel, que me ha dejado loca. No quiere decir que esto no me guste, sino que es tan diferente que me deja como perpleja de que no... Si logramos, por ejemplo, para la retrospectiva hacer un acuerdo con mi antiguo dealer, que está todavía por ver, porque yo no estoy promoviendo lo que él tiene, porque se ha portado muy mal con mi pintura que tenía que haber vendido en su momento y no vendió. Y en la retrospectiva ideal estuviera el billar, que es la pieza que más acá lo le gusta, vería cómo es la sublimación de esa técnica en una pintura. Oye, yo con mi cara muy dura llego y veo la pintura al lugar y no le digo ni pescado frito. Esa parte no tienes problema. Si no lo quieres molestar al tipo. No, es que no puedo hablar con él porque parte de lo que no darle importancia es la parte de negociar que yo tengo del lado acá. No, yo puedo ser un estudiante que está buscando información. Yo puedo hacer cualquier cosa. Pero para mí fue un hallazgo, realmente, porque yo pienso que lo más interesante es cuando una persona, lo otro, me gustaría tener algún tipo de foto de tus esculturas, aunque no sea esa, si las tienes. Yo la voy a buscar. Mira, Esteban, yo parto de este criterio. Tú pones por ejemplo, cuando tú vas a pintar, tú puedes saber que el cuadro va a ir en tal o más cual color. Pero a ti no te puede faltar un color, porque tú no sabes si lo vas a necesitar. Entonces yo soy de la idea de que cuando yo me voy a sentar a escribir, yo tengo que tener toda la información. O cuando me voy a sentar a cualquier cosa, yo lo tengo que tener todo. Y cuando yo lo tenga todo, no me importa si después yo no usé algo. Pero yo tengo todos los elementos en la mano. Entonces yo primero voy a organizar toda tu información, voy a transcribir y voy a transcribir y voy a digamos, clasificar todo lo que hemos hablado. Voy a esperar cuáles son los espacios que se me quedan en blanco y a partir de ahí voy a arrancar. Yo pienso que realmente tú tienes una obra vasta y además contundente. Yo pienso que
todo lo que podamos hablar va a ser bien, pero siempre tú tienes que dar... Esa palabra a mí me eleva, me ensalza mucho, pero yo no me considero que tengo una obra muy grande. Y esa es mi carrera, o sea, mi carrera contrarreloj en eso, producir, pero producir bueno, intencional y puntual, no cualquier cosa, no producir por producir. Pero bueno, Carlos tiene muchas pinturas, tú tienes aquí algunas, has vendido, realmente no veo que no sea una... Sí, pues es una obra. Por ejemplo, Jesús Rosado, que creo que lo conoce, que es un crítico que fue el curador del Museo de la Diáspora, que tenemos otra historia él y yo que no me es muy compatible. El tipo me dijo, ¿tienes una obra? Y digo, no, ok, pero yo considero que me falta mucho. No, es O sea, que lo que pasa los años es... de vida yo creo que puedo pintar mucho más y eso es lo que quiero hacer. No, es que lo que pasa es que, mira, te voy a contar algo que es gracioso. En la oficina donde estoy, nos reunimos todos a poner dinero para una lotería. Todos estaban ayer locos, ¿qué vas a hacer si esto? No, porque yo voy. Y yo me quedé pensando y digo, bueno, yo posiblemente voy a dejar de trabajar. No voy a dejar de trabajar el primer día. O sea, aún sabiendo que me gané la loto no es direct deposit, yo tengo que seguir trabajando por lo menos un par de meses, terminar lo que tienen esta gente aquí, quedar bien, que en un final no me va a matar, y acto seguido voy a seguir en todas las cosas que quiero, que son o sea, las cosas en las que estoy, para las que estoy trabajando. De hecho, hasta en la escuela que estoy estudiando, lo que haría es decirle al profesor, ¿cuánto te pagan a ti para el diario? ¿Cuánto te puedo pagar para que me ayude a sacar ese título? No porque yo piense que nada, si tú te ganas $1,500,000, o sea, si coges en la mano $1,500,000, tienes que seguir trabajando. Ni te sueñes que te vas a ir para tu casa y te vas a retirar. Entonces, simplemente me hace falta tener ese título para todo lo que voy a querer hacer, ya que tengo que seguir trabajando. Entonces, lo cómico es que uno sabe ya a estas alturas lo que quiere y lo que necesita. Lo que le parece es que ya llegó el momento en que uno tiene que acabar de hacer todo lo que tiene que hacer. Y yo pienso que ese es tu caso, pero tú tienes una gran obra. O sea, tú estás en el camino de lo que quieres hacer, estás listo, estás ready, estás en las condiciones adecuadas, ya tienes tu casa, ya tienes tu taller, incluso ya tienes tu publicista. Sí. Entonces, como quiera, y es más joven, o sea que no corres el riesgo de la publicista anterior. Entonces, realmente, yo no creo que tú no tengas una obra vasta. Tú tienes una obra vasta, lo que simplemente la tienes vasta para esta etapa de tu vida, sino te falta lo que viene, que es la etapa de la madurez, y además es la madurez, vamos a decir la madurez joven. Pero mira, Ana, pasa que uno se enamora de la obra que viene. Ah, no, sí, eso le pasa a todo el mundo. Por ejemplo, ya ese cuadro está resuelto, ese cuadro que está ahí de la mujer con la zapatilla, pero yo estoy pensando en el otro. Y le estoy dando vuelta al otro cuadro que no está ni siquiera planteado, no está ni siquiera en un dibujo. Entonces yo estoy dándole vuelta a ese cuadro. Y al otro cuadro que se llama Muñeca, que es que le voy a dejar a ella para que se quiera. Y cómo voy a resolver el personaje al lado de las muñecas, porque muñecas de trapo, o sea, cómo yo voy a resolver esa pintura, cómo es la composición, dónde va la luz. Entonces, cuando uno está pensando en la que viene y ya esta está hecha, eso no para. O sea, eso no es algo que se va a parar en la que viene. Mira, esa es la bendición exacta. Porque mira, por más que esta esté resuelta, mientras tú estás pensando en la otra, esa está dentro de esta también. Es correcto. Entonces se produce una permeabilización de la creatividad donde todo se enriquece. Pero además hay una cuestión, por muy seguro y mucho dominio que tú tengas de tu pincel, siempre la pintura te va a dar cosas que tú no esperabas. Entonces, todo eso son retroalimentaciones
que van otra vez para la muñeca de trapo que vas a hacer. Entonces, esta va cogiendo su derrotero, nutriéndose del futuro, planteada desde el pasado. Mira, Esteban, ya estás en una etapa donde la madurez no se debería decir como madurez, sino en un punto profesional, que es lo exacto, donde ya tú manejas tu actividad, incluso manejas, vamos a decir, no la actividad, porque la actividad, cualquiera sin talento hace la misma actividad. Es la, ¿cómo decirte? Es como una magia, yo no sé, es la liturgia de todo lo que hay cuando están sucediendo cosas que no son la acción física, sino la acción subjetiva. Está sucediendo esta con la pasada, porque en todas las pinturas están todos los demás. Bueno, Ana, por lo que veo tienes bastante material porque estás bastante entusiasmada. No, sí, estoy, y sinceramente... Tu hijo se va a poner muy contento con eso. Sinceramente estoy viendo que... Tiene gran fe en este libro y yo tengo fe en este y en los que van a venir. Mira, yo te voy a ser muy, muy franca. Yo pienso que sí, que él tiene gran fe en este libro. Yo no sé lo que él quiere que yo escriba. Vaya, yo no sé cómo es el enfoque de lo que él quiere que yo escriba. Pero como yo de todas maneras primero tengo que hacer el estudio de lo que vamos a hacer, mira, yo pienso que vamos a ir ganando tiempo y va a ir ganando forma. Porque yo estoy perdida en un campo de lechuga. Yo vine hoy a aprender de ti. Y he aprendido bastante. Pienso que se me van a quedar cosas que sé que te voy a preguntar, pero ya voy a venir con preguntas concretas. Y además creo que es muy importante que me dé el viaje y venga hasta aquí y que te lo oiga. Primero porque te voy a grabar y lo voy a poder volver a oír. Y yo, creo que es necesario. Hay mucho feedback de cuando tú hablas de una gente, tal vez por eso a la gente le gustan las entrevistas televisadas, pero hay otro feedback que no... Tú sabes que hace un tiempo estaba hablando con Jorge Sotolongo, no sé si sabes quién es. Es un periodista que le hizo videos a pintores. Y a mí me parecía me daba gusto, o sea, ver cómo él hacía los videos de los pintores. Y un día me dijo, si te hubiera conocido cuando teníamos el programa, te hubiera hecho un video seguro. Porque no sé qué fue lo que él vio, alguna pintura. Aparte, después se enteró que yo era muy amigo de Párez Bravo y eso, y aquello le pareció como una relación rara del crítico famoso con el pintor, cosa que no es muy común. No es común. No es común, pero fuimos muy amigos. Entonces, y amigos porque los dos respetábamos la obra, y yo particularmente, yo he sido un gran admirador de Armando, porque Armando no solamente era Armando con su personalidad tan poderosa, sino que había sido compadre de José de Samalino, amigo de Enrique Labrador Ruiz, amigo personal. O sea, él conoció a gente que a mí me hubiera encantado conocer. Y él eran amigos de él. O sea, yo fui amigo de aquel individuo que me trajo aquellos fantasmas y aquellos monstruos famosos a estar ahí al lado mío. Entonces, fue muy triste, por ejemplo, cuando yo en los finales, Armando me decía, William, lo único que me visita el estudio de Armando porque aquellos no eran amigos tuyos, aquellos eran gente que se beneficiaban de ti. Pero es que yo, lamentablemente para ti, es el único amigo que tienes, en el orden de que yo soy el que te visita y que vengo a tomar tu whisky. O sea, y era muy simpático y muy encantador el punto de que, por ejemplo, yo iba a su casa a lo mejor 15 minutos y me metía 3 horas. ¿Tú lo consideras como un mentor, un maestro, un algo? Yo considero probablemente la figura intelectual más importante que yo he conocido en mi vida y probablemente la que vaya a conocer. O sea, de los monstruos de la cultura cubana, es como si yo hubiera tenido la suerte de tener amistad con Dulce María Loinaz o con José Martí o con alguien así, de ese nivel. Armando para mí es una personalidad que todavía no está totalmente descubierta, o sea, es un monstruo de la cultura y hay que leer su poemario para saber cuán monstruoso es, y es o es. Es bueno saber.
incluso en mi posición, que fue la última posición que él presentó, y yo creo que la última que tuvo físicamente, él estaba feliz. Tu hijo le hizo hacer cosas que nunca había hecho con nadie, hacer gestos con la mano y cosas de esas, era como que él estaba feliz. Incluso la esposa me lo llegó a decir, hermano, estaba feliz en tu posición. Él estuvo feliz, ya a pesar de que estaba todo jodido, él estaba feliz. Sí, claro, pero... Pasó una cosa curiosa cuando están editando el panfleto que me hicieron, aquel brochurito que se hizo. Iban a contar la parte que decía, dado tal fecha había un I que no pegaba en el resultado final. Iban a quitar y dije, no se quita eso, no se toca una coma. Eso es característica de él, que es una efusividad de lo que escribe. Cuando él pone ese y en tal fecha en Miami, es porque él está muy orgulloso. Perdón, pero ¿es una coma delante del I? No, es un I, era una letra Y, agregando algo, como decir una fecha o dado en Miami en esta fecha y una cosa así, está ahí. Y le dije, nada se toca. Es más, yo tengo un amigo que tiene un doctorado en lengua española en la Universidad de Madison en Wisconsin. Y yo le mando el escrito que Armando me ha hecho y dice, ¿puedo hacerle correcciones? Y digo, para nada, no puedo hacer ni una coma. Eso es su escrito y eso se respeta tanto como si tú me mandas un escrito a mí y yo se lo enseño a otra persona. No se toca. Me digo, no, Esteban, yo respeto tu posición y me agrada como amigo y digo, no, y respeto su estilo y su concepto de escribir. Eso no se toca. Mira, hay un matemático que en determinado momento le preguntaron un número primo y dijo, creo que el 39, una cosa así. Pero el 39 no es un número primo. Es divisible entre 3, una cosa así. Y entonces, a partir de entonces, en el gremio de los matemáticos le dijeron el número, vamos a suponer que se llamaba Suárez, es alemán o algo así. Y le dijeron, no, ese es el número primo de Suárez. O sea, el número ganó notoriedad con un error del tipo. O sea, hay cosas que no son para cuestionarse. No son para cuestionarse. En definitiva, ni eso lo va a hacer, ni lo iba a hacer menos matemático. Haber dicho un número primo de nada quedó como una anécdota. Y eso también. Además, hay una realidad. Hay cosas que son para corregir. Yo sé que tú, yo conozco a Zoe Barret personalmente. Y hay una anécdota que a mí Armando me dice que admiraba a Zoe. Que Zoe era una gran escritora y que él la admiraba, que se yo, y que Zoe la había llamado, que se yo. Pero entonces, el hermano estaba todo y me decía, nadie me llama, y yo sabía que Zoe estaba en Miami. Y yo le paso una nota por la internet y le digo, Zoe, es una mierda tuya que tú estando aquí en Miami sabiendo lo que Armando te admira, tú no le des una llamada que está todo enfermo. Y le dije, parece mentira que después que la persona llega a encumbrarse, no se olvide de los monstruos que la han rodeado, que se yo. Y ella, después le dije, discúlpame, Zoe, porque se me fue la mano. Y dice, no se te fue la mano, ya yo lo llamé. Estabas en lo correcto, yo tenía que llamarle. Lo que hiciste es correcto, yo tenía que llamarle. Qué bueno. Y entonces después paso por casa Armando y me dice, ¿tú sabes que Zoe me llamó saliendo tú de aquí? Digo, no me digas eso. Y fue buena la conversación, y me dice, sí, la conversación fue de lo más fluida, y esto y lo otro. Me hizo el día porque yo necesitaba. Y digo, coño, qué buen comentario, eso me gustó. Ella es muy difícil, chicos. Ella es muy difícil, pero tiene una personalidad muy fuerte. ¿Qué vamos a hacer? No, mira, yo tengo amistades que son amigos de ella. Todo el mundo se pone de amigo de Zoe. Yo nunca me he puesto, ¿tú sabes por qué? Te voy a decir. Es muy contradictorio, pero es muy, muy cierto. Yo nunca me he puesto porque cada vez que he visto a alguien echándole con el rayo injustamente, porque cuando justamente me callo la boca y no digo nada, ahí salgo yo a defenderla. Precisamente para que nadie pueda decir, no, pero ella es amiga tuya. No. Porque en realidad ella no es amiga mía. El amigo mío puede ser tú, en todo caso, que sabes que dicen Ana Sotelo, así la mamá de Carlito. Pero si ella le dicen Ana Sotelo, te queda así. El problema es que yo fui un tiempo muy amigo bastante cercano a Enaida Unzueta. Y al hermano. Y al hermano.
Qué talentoso muchacho. Sí, murió de SIDA, por cierto. Sí. Y Enaida es muy amiga desde la infancia de Zoe. Sí. Entonces yo conozco a Zoe en una exposición que ella va a hacer a la galería de Enaida, una de las últimas que Enaida hizo. Y yo le compré una pintura a Zoe. Y yo estuve hablando con ella ahí, nos hacemos fotos los tres. Porque ella pinta. Hizo un garabato, pero como un garabato de Zoe yo le compré una pintura. Sí, porque es otra cosa. Yo entiendo perfectamente la diferencia. Sí. Entonces, por cierto, yo le compré una de las mejores pinturas que tenía, que me la vendió a plazo y todo, Enaida y todo. Y yo le dije, no necesito. Y me dijo, no, pero para que esté cómodo, que sí. ¿Okay? Y tengo fotos con ella y con Zoe y con Enaida al lado de la pintura. Y ella vendió prácticamente todos los cuadritos que tenía ahí. Y yo la conocí y estábamos hablando. Y por cierto, Zoe habla igual que escribe. Yo la veo como muy articulada, o sea, ella habla muy, como si estuviera dando una conferencia de literatura, o sea, ella es así. Y a lo mejor es vulgar en lo que escribe o cuando se faja con, qué sé yo, con este o aquello, pero ella es una mujer muy cultivada, muy cultivada, muy cultivada. No importa, los cubanos todos soltamos un coño en cualquier Oh, momento. sí. En realidad a mí no me molesta para nada. Ahora, yo lo que sí pienso es que, mira, por ejemplo, yo he tenido amistades que se han fajado con ella de la noche a la mañana por cualquier bobería. Y ha sido que la han cogido con el moño virado. Y tú sabes que, Esteban, ella es el tipo de persona con quien yo no pudiera tener una discusión, primero porque ella es más chumba que yo y me va a ganar, y segunda porque yo no voy a ceder. Entonces, ¿tú sabes qué? Yo me ahorro la molestia. Ella no me conoce, no tiene por qué conocerme y se acabó. Pero bueno, la anécdota que la incluí fue por eso con Armando. Sí. Porque Armando escribió sobre ella cuando ella no estaba todavía donde está. Y Yo pienso que ella es una buena persona. Y es una buena persona. Y es ella una es una vivienda, buena por ejemplo, persona que Armando la admirara cuando estaba todo jodido y que ella estuviera aquí y no lo llamara. A mí me pareció. Yo vine jugueteado para acá y le mandé una nota, pero pesadísima. No, pero hiciste muy bien porque ella ni siquiera... Mira, tú sabes, ¿quieres que te diga? Cada vez que ella está aquí, Daniel, el amigo mío, Daniel Fernández, él, que si sola, que si está, que si esto, que si ahora abre, gente que no, gente que con quien ella, mira, los Abreu, ¿tú sabes quién es Abreu? No. Bien, Abreu, José Abreu Felipe, poeta y escritor y qué sé yo. Luis de la Paz, ¿sabes quién es? Sí. Bueno, la pareja de Luis de la Paz. No sé. Bien, entonces, esa gente se creen que son ¿cómo es? El pen club del antiexilio, del exilio, que si tú mandaste un paquete para Cuba, entonces ellos hablaban oprobio de Zoe hasta un buen día que cambiaron porque Zoe cambió. Entonces, o sea, para ellos Zoe cambió, pero a mí la gente me dice, no, porque todo el mundo está hablando de Cuba, viendo la política, porque Zoe Valdés también. Y yo siempre le digo a la gente, no, Zoe Valdés, que hace 20 años está haciendo lo mismo. Ella estuvo en Cuba y eso, bueno, pero cuando se fue dejó de hablarlo. Porque tú no puedes medir a la gente por lo que hacía adentro. Además, yo no sé, tú sabes la historia del marido, la muerte y toda esa historia, que eso fue traqueteado esa gente. Y entonces, así, esa historia, yo lo que pienso que ella es un personaje de quien todo el mundo habla mal, pero todo el mundo quiere su bendición, de alguna manera. Y entonces cuando ella viene a Miami, no la dejan, o sea, tiene muchos reclamos. Y posiblemente ahí se le haya ido, porque otras veces Daniel me ha dicho, no, porque Zoe está aquí, y no me ha llamado, y esto y lo otro, y vino un momentico, pero se tenía que ir enseguida, y se pone bravo, pero el problema es que ella no tú sabes, ella va teniendo reclamos, y posiblemente ella te haya agradecido más de lo que tú te imaginas, que le avisaran lo de Mandela Pérez Bravo, porque... Por cierto, yo me entero de la muerte de Armando por una nota que ella puso en Instagram. Yo me fui para el baño, yo me levanto temprano para el trabajo y me quedé en shock. Sí, porque ella seguro fue en la noche y ella Me lo quedé vio. en shock. Y llamo a
a Tania por la mañana. Digo, Tania. Y me dice, ay, William, empezó a llorar ahí, a decirme, yo, imagínate tú. Y yo estaba en shock. Bueno, ese día fui al trabajo y le dije al tipo, papo, él me dijo, no, William, espérate, que todavía no es el funeral, no es el velorio, yo te aviso, qué sé yo. Y entonces se demoró como 3 días y yo me preparé, incluso yo me compré una ropa carísima y todo, porque le dije al tipo, papo, mira, yo estoy en shock. Es un amigo muy querido que se murió y yo quiero ir muy bien a vestir, muy bien vestido. Y el tipo, el de la 8, ese que se llama Main Warehouse, que por cierto tiene un muy buen montado de negocio. El tipo me vistió de arriba abajo y yo ahí con mi melancolía y mi tristeza, y el tipo me dijo, no, yo te voy a vestir allí para un funeral. Y efectivamente me cerró de todo. Y yo pude hablar, yo hablé en el funeral hablé no con Salvador Leo, que no existe, con Albertini. Con Albertini, que es el presidente del Pen Club de Miami. Estábamos, era y yo los que estábamos hablando en el panegírico de Armando, en la misa. Albertini por el Pen Club de los escritores y yo por los pintores. Y yo me sentí muy honrado que la familia y la esposa me escogieran a mí para eso. Y yo lo hice. Eran muy amigos. Y después tuve la luz, la sombra de los demás, como, tú sabes, ya cuando tú eres el foco de que tú fuiste elegido para Sí. las palabras en funeral, ya todo el mundo como que eso Pero ¿y es correcto. Pero me cago en eso. No, eso no tiene importancia. Haber tenido una amistad, eso es valioso. Mira, te dije que te iba a contar algo, que bueno, ya esto no